Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta César Rodríguez. Gracias, señor presidente. Ciudadanas y ciudadanos asambleístas, creo que el trabajo que hace la comisión especializada es arduo, es difícil, es complejo, y yo quisiera este día, en este debate, insistir sobre algunas de las observaciones que remitiéramos a la comisión y que no las veo incorporadas en este informe. En Montecristi, la Constitución que aprobamos y que fuera ratificada por el pueblo ecuatoriano definió al Estado ecuatoriano como un Estado constitucional de derechos y justicia, lo cual implica que en términos doctrinarios tengamos en cuenta algunos elementos centrales. La Constitución se volvió la norma suprema dentro del sistema de fuentes, por lo que las leyes inferiores deben adecuarse en su contenido y su estructura a la Constitución. La Constitución tiene carácter normativo y fuerza vinculante por sí sola, por lo que no necesita ninguna norma inferior, ley o reglamento para su instrumentación material. En ese sentido, el artículo 426, inciso final, nos dice muy claramente: los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. La Constitución, tratándose de norma suprema, con carácter normativo y fuerza vinculante propia, es de aplicación directa e inmediata por parte de todos los jueces, tribunales, autoridades y servidores públicos. El mismo artículo 426, inciso segundo, señala que los jueces, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. La Constitución debe establecer un conjunto definido y amplio de garantías jurisdiccionales. De esta manera, los derechos de los ciudadanos se convierten en un vínculo para con el Estado. Si no se respetan o no se cumplen, el ciudadano tiene los medios disponibles para que la justicia constitucional actúe de forma expedita, de forma inmediata. Esta es una de las características que mayores observaciones despierta en este proceso y en este debate. El carácter procedimental de las normas constitucionales que fijan competencia y formas de actuación de los jueces y tribunales, cuestión que antes era reservada a las leyes inferiores. Y por último, la justicia constitucional se erige en la máxima y principal instancia de resolución de conflictos derivados de la violación de los derechos y garantías constitucionales a los ciudadanos. En el caso ecuatoriano, mediante la Corte Constitucional, a cuyos miembros integrantes saludamos hoy en este pleno. Bajo estas premisas del neoconstitucionalismo ecuatoriano, insistimos que esta ley contiene importantes disposiciones necesarias para la aplicación efectiva de las garantías constitucionales. Sin embargo, de lo cual yo hoy vuelvo a insistir sobre algunas observaciones que considero deben ser ajustadas para evitar que el propósito clave de esta ley
se ve afectada por normas que podrían luego ser inconstitucionales. Y por eso propongo que en el artículo 3 se debe dejar absolutamente claro que los mecanismos de interpretación que se proponen solamente operan en el caso de interpretación literal e integral de la Constitución y en el caso exclusivo de que esa interpretación no solucione el conflicto sometido a conocimiento de la Corte. El contexto del artículo sugeriría que la Corte podría pasar encima de norma clara y literal, lo cual puede ser un riesgo muy alto para la plena vigencia de la seguridad jurídica y de derecho. En consecuencia, sugiero que la parte inicial del segundo inciso del artículo diga: solo si la interpretación a la que se refiere el inciso anterior no fuere posible, y continúa el artículo, se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación. En el inciso segundo de este artículo, del artículo 3, vuelvo a insistir que se debe eliminar el numeral 7, por cuanto la interpretación literal e integral de la Constitución es la principal y básica forma de interpretación del texto constitucional, de manera que no puede ser enlistada como una más de las muchas formas alternativas de la hermenéutica jurídica en la interpretación clara de la norma.